un cobarde porque inventa eso y juega con el dolor ajeno. Él no tiene corazón, a él lo único que le importa es lucrarse. Cada vez recibimos más denuncias de colombianos que aseguran fueron asaltados en su buena fe por parte de personas inescrupulosas que, según ellos, se aprovechan de sus necesidades y de sus sueños. Nos ilusionábamos porque al menos íbamos a tener el cuerpo de nuestro hijo para darle cristiana sepultura. Dicen que se sirven de los beneficios, subsidios y trámites que ha prometido el gobierno para ofrecer en nombre del Estado diferentes ayudas. Que tenía vínculos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que esa era su fortaleza. Conseguir unas hectáreas de tierra, que es la que estaba prometiendo el señor. Que le dieran la plata, porque él tenía vínculos con la SA y eso. Ya el predio iba a ser mío. Estos y muchos otros colombianos saben que sí existen unos subsidios y beneficios para ellos, pero ignoran cómo llegar a tenerlos. Séptimo Día viajó por el país e identificó a personas que se aprovechan de ese desconocimiento y posan como intermediarios que aseguran poder abrirles las puertas, pero terminan siendo engañados. Como si le mataran a uno la ilusión, porque es que han jugado con nosotros. ¿Quiénes son esos supuestos intermediarios? Buenas noches. ¿Alguna vez ha recibido un mensaje o un correo electrónico enviado supuestamente por una entidad del Estado en donde le ofrecen subsidios, trámites o ayudas? Tenga mucho cuidado. Pasa más de lo que usted cree y se puede tratar de un engaño. Séptimo Día conoció denuncias de colombianos que aseguran que personas inescrupulosas en diferentes partes del país están utilizando nombres de entidades del Estado. Según los denunciantes, ellos falsifican sus logos, documentos y aseguran tener conexiones con diferentes entidades para lograr las ayudas que necesitan por parte del gobierno. Paola Bermúdez conoció el drama que viven hoy decenas de campesinos y de desplazados en varios departamentos del país. Así comienza Promesas Incumplidas. Como si le mataran a uno la ilusión, porque es que han jugado con nosotros. Hernán Bustamante tiene 64 años. Vive en Mariquita, Tolima, hace más de 2 décadas, a donde dice tuvo que radicarse con su familia luego de ser desplazado del Urabá antioqueño. Somos personas que queremos trabajar en el campo. De hecho, yo soy campesino. Deseamos tener un pedazo de tierra para sembrar, para tener como libertad. Porque es que la situación del pueblo es difícil, es dura. Asimismo piensa Jacqueline Triviño. Yo fui criada en el campo. Mi mamá y mi papá pues administraban fincas y eso. E ingresé a estudiar producción pecuaria, eso, con la ilusión de tener una finca, de tener ganado, darles rentabilidad a mis hijos y eso, y proponerles un mejor futuro. Es vendedora de un almacén en el mismo municipio. Tiene 39 años y es madre cabeza de hogar. El papá de los otros niños se murió en un accidente de tránsito. A tan solo 50 kilómetros en La Dorada, Caldas, encontramos a Omar Villamizar. Tiene 58 años y también es campesino de pura cepa. Una vereda, por allá vivo con una señora, allá tenemos de todo un poquito. Tenemos gallinitas, sacamos pollos, sacamos huevos. Además de amar el campo, de ser vulnerables y de anhelar un pedazo de terreno, ellos tienen algo en común. Denuncian que fueron engañados por alguien que se presentó en nombre del Estado, ofreciéndoles lotes para la ganadería y el cultivo. Lo que él dice es lo siguiente: Petro no va a regalar tierras, hay que pagar por cada hectárea 10.000 pesos. A cada persona le dan 14 hectáreas y a los que somos desplazados 5 hectáreas más como en forma de pago. Nos prometió acceder a tierras, que él nos vinculaba directamente a la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué le prometía a él? Los beneficios que nos mostraba era entregarnos las tierras. Y él hablaba de 25, 27 fincas.
un juez 15, luego 17, que la SAE le iba a entregar a él. Me dijo, Omar, es que el gobierno va a repartir unas tierras, esto es una ley así, así. Ellos denuncian a Jairo Ramón Agames, presidente de una asociación llamada Asodescagua. Es un hombre oriundo de la costa norte de Colombia, de 76 años, que refieren se presentaba en nombre de la Sociedad de Activos Especiales SAE y de la Agencia Nacional de Tierras. Es que la SAE, que es que la agencia, ya me prometieron que yo tengo un convenio con ellos, yo hice un acto administrativo con ellos, ellos ya esto y yo esto, fulano de tal, y mencionaba gente de edad, gente mayor y superior. Pues con esa parla a mí me enredó y nos enredó mucha gente. Nos muestra documentos con logotipos de la SAE o de la agencia, donde vea, esto es para la venta. Ilusionados con recibir los terrenos, todos reunieron dinero y se lo entregaron. Yo le entregué a él para las estacas 950.000, le hice 300.000 para una póliza, porque tenía que pagar una póliza que se la saben por eso. La última vez me dijo que había que pagar, que si yo quería sembrar, que había que pagar como que era 4.000 pesos por hectárea. Se le dio una plata. Y más o menos 8 meses fue que me entregó ese papel. Y por medio de ese papel, lo que dice ahí era que ya estaba y que le tenía que dar ya, 1.300.000. Yo se lo di. Afirma que desde agosto de 2022 hasta octubre de 2024 le entregó a Jairo Agames más de 5 millones de pesos y que para reunir ese dinero tuvo que hacer muchos sacrificios. El mismo esfuerzo del trabajo de uno. Ahorros, trabajos, tanto de uno, de la mujer. ¿Sí? Los mismos hijos colaboraban. Él me dijo que tenía una lista de predios acá en Mariquita y en Guayabal que estaban vinculados con la SAE y eso, y que ya salían y eso, mejor dicho, que le consiguiera la plata y eso y que ya. En total, ¿cuánto dinero le entregó usted a él? 6 millones. Él guarda una carretica muy buena. Yo le entregué, más o menos, mal contados, 5 millones. Pero ellos no son los únicos que creyeron en Jairo Agames. En otros lugares del país, varias personas afirmaron haber caído en sus redes entre septiembre de 2022 y diciembre de 2024. Como Eduardo Ortiz Manco, un hombre de campo de 76 años en Turbo, Antioquia. Él nos prometió conseguirnos unas tierras primero en arriendo. Después de cierto tiempo había una oportunidad para nosotros legalizarlas a nombre de nosotros, pero que teníamos que pagar una póliza. Le entregué más o menos por ahí 34 millones en varias partidas. Y en La Dorada Caldas, Yesenia Sánchez, una tecnóloga en reproducción de ganado de 32 años. Me dijo que en 2 meses o 3 meses más o menos salía a tierras. Al principio fueron 700.000 pesos que pidió. Y ya así después iba pidiendo en cada reunión. ¿Cuánto dinero le entregó usted en total? Como 1 millón. ¿Qué representa ese dinero para usted? Ahorros, muchas veces buscar prestado. Porque uno a veces no tiene y pues realmente lo busca con el anhelo de que le puedan dar tierras. Todos ellos tenían claro que podrían ser beneficiarios del Estado. César Santoyo Santos es inspector de tierras de la Agencia Nacional de Tierras. Todas las comunidades étnicas, todas las comunidades campesinas, todas las personas que se sientan interesadas en la reforma agraria pueden inscribirse en la agencia. Es una garantía constitucional que el Estado colombiano le brinda a todos los colombianos y colombianas. Sin embargo, lo que Hernán, Jacqueline, Omar, Eduardo y Yesenia no sabían es que para realizar el proceso ante la Agencia Nacional de Tierras no se necesita ningún intermediario. Y eso mismo ocurre con la Sociedad de Activos Especiales SAE. Amelia Pérez Parra es su presidenta. La gente tiene que tener claro que eso no se maneja así aquí en la SAE. Ellos no necesitan recurrir a ese tipo de personajes. Aquí no manejamos nada con intermediarios.
Todo se hace a través de la misma página de la SAE. ¿La SAE cobra por algún trámite? Aquí no se cobra por ningún trámite en la SAE. Entonces se preguntaban, ¿quién es en realidad Jairo Ramón Agames? Él tiene una parla muy brava. Él tiene mucho conocimiento acerca de lo del Estado, de lo de las fincas, de todo. Él tiene mucho conocimiento porque él le muestra a uno una cantidad de fincas rurales, urbanos del Estado. Él comienza a hablar de que, por ejemplo, que es una persona, le dice, vea, llega una finca, me la entregan en 15 días, es una finca, por decir algo, de 50 hectáreas, deme 30 millones y es suya, pero tiene que dármelo ya. Pero mientras buscaban respuestas, quienes lo denunciaron aseguran que Jairo Ramón Agames seguía haciendo reuniones. Quien tenga jóvenes entre 16 y 28 años y que les guste el campo, los pueden inscribir en el programa. Este lugar del barrio Las Ferias en La Dorada Caldas es uno de los puntos en donde el señor Jairo Agames convoca a personas que, según ellos mismos dicen, se mantienen ilusionados y con la esperanza de que gracias a sus trámites en algún momento recibirán un pedazo de terreno. Al no ver ningún resultado, a finales de 2024 comenzaron a sospechar que Jairo Ramón Agames los estaba engañando. ¿Qué lo hizo dudar? Porque nosotros llamamos a la SAE y dijo, no, aquí no hay ningún radicado de este señor. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que era un estafador. Comencé a investigar, comencé a ver cómo era el movimiento de eso y qué papeles tenían que llevar. Entonces me di cuenta que lo que tenía él no era nada, solo eran mentiras, solo eran nombres de fincas y me fui dando de cuenta que no, que nada era cierto y que él no estaba haciendo nada por hacer que nos dieran tierras a nosotros, sino tener esa asociación como fachada para que todo el mundo le diera dinero. Desde ese momento, diciembre de 2024, empezaron a buscarlo para exigirle respuestas. Cuando uno ve que ya despertando y uno comienza a hacerle reclamos a él, él no lo deja ni hablar a uno. Comienza, esto es así, y uno comienza a hablar, es que usted que es esto y esto, usted cállese, que usted no sabe nada, que esto y que lo otro. Bueno, eso atemoriza a uno la gente. Y esa es la idea de don Jairo. Así, un mundo callado. Un día que le fui a hacer el reclamo en la casa de él. ¿Qué decía? Que no, que toca que esperar, que porque para acá, para el Tolima, no han entregado predios. Que la agencia y la SAE, que son los que están demorados y eso, pero que ya casi. Entonces, en cualquiera de esos 3 sitios nos vamos a reunir con las directivas que vienen de Bogotá. Necesito 3 señoras, pero que hablen. Él es muy bravo. Él en una reunión puede sacar a una persona y así le arrea a la madre. Y si les toca sacarle una pistola, se la saca. Entonces la gente le da miedo. Él es muy grosero. Entonces la gente por eso no le hace reclamo. Sin embargo, dicen, aproximadamente un mes después, a finales de enero de 2025, se les perdió definitivamente. Se empezó como a esconder, ya lo llamaba y eso, y ya no respondía, cambiaba de número de teléfono. Fue entonces cuando algunos de ellos decidieron iniciar acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación. Yo lo demandé como con 6 personas. Con esa demanda lo que buscamos es que se haga justicia. Ese señor no tiene perdón de nada. No sé cuál sería el castigo para él. Son muchos años de estafar gente y de acabar con los sueños de la gente. Séptimo Día buscó y entrevistó a Jairo Ramón Agames, señalado por ellos como estafador. ¿Por qué habla en nombre de la Agencia Nacional de Tierras cuando usted sabe que no tiene ningún vínculo con esa entidad? Al volver, sabrán qué respondió. Al regresar conocerán la historia de la familia Díaz Rojas, que, ilusionada con recuperar los restos de uno de sus seres queridos desaparecidos, aseguran entregaron más de 55 millones de pesos a alguien que les ofreció su ayuda. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral promesas incumplidas. Regresamos. Él dijo que iba a mandar a hacer unos análisis y ahí empezó todo realmente. Nos ilusionábamos porque al menos íbamos a tener el cuerpo de nuestro hijo para darle cristiana sepultura.
En febrero de 2006, en medio del conflicto armado colombiano, desapareció Beller Díaz Rojas, quien para ese momento tenía 20 años. Su familia siempre ha tenido la ilusión de saber cuál fue su paradero y de recuperar sus restos para darle cristiana sepultura y cerrar ese triste capítulo en sus vidas. En medio de su búsqueda desesperada, apareció Omel Alejandro Velázquez Vega y señalan que se les presentó como abogado con conexiones en la Unidad para las Víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP. Ilusionados, le entregaron más de 55 millones de pesos para recuperar el cuerpo de su familiar. Pero todo resultó un engaño, dicen. Así continúa la investigación de Paola Bermúdez. Promesas incumplidas. Tener la tranquilidad de saber que él está acá, que lo enterramos, que tenemos dónde ir a llorarlo y tenerlo con nosotros. No estar pensando en dónde está, qué fue lo que pasó. Mi mayor anhelo es, si él está muerto, pues darle cristiana sepultura y saber dónde está, porque es que yo no sé dónde está él, pero quiero encontrar sus restos. Flor Rojas Cuesta y Eliana Vanessa Díaz son la madre y hermana de Beller Arbey Díaz Rojas, uno de los millones de colombianos que, según la Unidad Nacional para las Víctimas, fue desaparecido durante décadas de conflicto armado en el país. Nunca encontraron su cuerpo. Dicen que solo les dijeron que lo habían asesinado en la vereda El Placer del municipio de Cumaribo, Vichada. Eso fue el 9 de febrero de 2006. Él trabajaba en una finca de peón, trabajador ahí normal, ordeñaba vacas, sacaba el ganado, ayudaba como con plataneras. ¿Qué les dijeron a ustedes en ese momento? ¿Que por qué lo mataron? Fue por disputas de tierras de grupos ilegales en esa zona. Han pasado casi 2 décadas buscando sus restos por cielo y tierra. Necesito salir de esta incertidumbre, necesito tener paz en mi corazón, necesito de una u otra manera descansar de este dolor tan tremendo. Y en medio de sus ires y venires y de su desespero para llegar a la verdad, nos hacen ir de un lugar para otro. He venido aquí a Bogotá varias veces a la fiscalía, también fui a Yopal. Cuando empezó lo de mi hijo, yo tenía a mis otros niños muy pequeñitos, yo tampoco era que pudiera salir a hacer esas vueltas. Y yo no tenía quien me orientara, nada. Aseguran que en abril de 2023 apareció en sus vidas alguien que podría ayudarlas a recuperar el cuerpo de su hijo y hermano, Beller Arbey Díaz Rojas. Omel Alejandro Velázquez Vega. Él decía que era abogado, él hablaba a nombre de la JEP. ¿Qué les generó confianza? Él comentó de que sí, que había ayudado a más personas. Y que también nos mostró información de la JEP, de la unidad de víctimas, con documentos, con logos. Y con un discurso claro, refieren, Omel Alejandro Velázquez Vega les hizo varias promesas. Él nos mostró como unos documentos donde habían unos cuerpos, que habían como más de 300 cuerpos, como NN, en la zona donde desapareció mi hermano. Y que de ahí él iba como a clasificar ciertas personas de que tenían la edad correspondiente a mi hermano, la fecha que desapareció, los rasgos. Él dijo que iba a mandar a hacer unos análisis. Y ahí empezó todo realmente. Nos ilusionábamos porque al menos íbamos a tener el cuerpo de nuestro hijo para darle cristiana sepultura. Este era uno de los audios que Omel Alejandro Velázquez Vega le entregaba por chat a la familia Díaz Rojas. Se entrega el cuerpo con toda la documentación al día, hasta con la resolución de Beller como fallecido por parte de la registraduría. Incluso habíamos empezado ya el proceso de la lápida, de dónde lo íbamos a enterrar, todo ese tema. Ya le habíamos hablado al cura del pueblo para ir a hacer la ceremonia de mi hermano. Dicen que en ese momento, abril de 2023,
solo les pidió sumas pequeñas de dinero. Que para 1000 fotocopias, que para 1000 viáticos, porque él viajaba mucho, tenía que ir de Bucaramanga acá, para el análisis de psicología. Pero que 2 meses después, en junio de 2023, luego de mostrarles unas pruebas de su supuesta gestión, un documento de la JEP donde efectivamente éramos víctimas y de la unidad de víctimas, como unos análisis de ADN, de cuerpos desaparecidos. les pidió más dinero, según ellas, para hacerles pruebas de ADN, que luego cotejaría con los análisis que tenía. En ese momento le consignamos que como 800.000, creo, por cada prueba. ¿Y los resultados cuáles fueron? Los resultados fueron que mi papá y mi mamá eran compatibles en un 99.9%, con los huesos que él tenía, con un cadáver que él tenía ya especificado. Con esa noticia que los tenía felices y con la excusa de agilizar los trámites para realizar por fin la entrega de los restos de Beller Arbey, aseguran que siguió pidiendo más dinero. ¿En total cuánto fue? Fueron más o menos entre 50 a 60 millones. Una suma que para ellos es una gran fortuna. Mi mamá dijo como que saquemos un préstamo, algo así. Nosotros, no, esperemos a ver qué. Ahí reunimos, incluso yo, mis hermanas, todos pusimos un granito de arena, de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Pero pasaron otros 2 meses y llegó agosto de 2023, cuando relatan, Omel Alejandro Velázquez Vega les salió con una perla que los hizo desconfiar. Él nos mandó un PDF con un cheque que nos iba a llegar, que ya estaba girado a nombre de nosotros supuestamente, del banco. Yo me acerqué allá, dije, por favor, ¿puedo hablar con el gerente, con alguien que me ayude? Necesito saber si este cheque es verdadero. Y me dice, no, este logo ya no lo utilizamos, eso fue cambiado hace como 2 años. Entonces ahí ya le dije, este documento es todo falso. ¿Cómo reaccionaron ustedes? El 28 de agosto le dijimos que eso era una mentira, que eso era una estafa. Incluso ahí están los audios. Los documentos de la JEP, los del abogado, todo es totalmente falso. ¿Usted qué cree? O sea, sí, nos tomó el pelo, sí, listo. Pero tampoco, o sea, respete. ¿Él qué respondía? Que él estaba trabajando, que le estaba haciendo las cosas. Pero indican que tan solo un par de días después, el mismo Omel Alejandro Velázquez Vega terminó enterrándoles la esperanza que aún guardaban de que estuvieran equivocadas. Nos dijo que él había traído ya unos restos. Ya sé cuál cuerpo es, o sea, ya sé qué restos óseos son. Medicina legal me los va a entregar. Ya no es sino como llenar estos últimos formularios y ya tienen a su hermano, pero pues que toca cremado. Yo fui a la JEP y ahí ya me informaron que no, que efectivamente todo esto era falso, que ellos iban a instaurar una denuncia acerca de lo que había pasado. Harvey Danilo Suárez Morales es el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Lamentablemente, abogados, abogadas o personas que dicen serlo, engañan, se aprovechan de la angustia y de manera absolutamente inescrupulosa les ofrecen contactos que no tienen o respuestas que no vendrán. Una problemática que reconocen de manera generalizada entidades del Estado como la Unidad para las Víctimas. Gloria Cuartas Montoya es la directora encargada de la entidad. Si hay tramitadores afuera que estafan a las personas, esos carteles tienen puntos de enlace y el cartel también tiene que estar en la Unidad para las Víctimas. Hoy tenemos 9.348 casos, quejas que han llegado a la Unidad para las Víctimas. Es muy importante que más de 3.000 casos que han sido sustentados ante la Fiscalía, quejas interpuestas por la Unidad para las Víctimas, puedan profundizar todas las investigaciones a que haya lugar. Mucha impotencia, mucho dolor de que esta persona haya jugado con nosotros. Es un cobarde, es cobarde, porque inventa eso y juega con el dolor ajeno. Él no tiene corazón, a él lo único que le importa es lucrarse. Pues yo quiero que lo lleven a la cárcel, porque eso es lo que él merece. Acudieron en Bogotá a la Fiscalía General de la Nación. Instauramos esa denuncia ante la Fiscalía el 1 de septiembre del 2023.
23 contra Omel Alejandro Velázquez Vega por el delito de estafa y falsedad en documento público. Que la fiscalía haga algo, que no es el único caso, hay más casos de estafa a nombre de este señor y no ha pasado nada. De acuerdo con quienes hicieron las denuncias, Omel Alejandro Velázquez Vega es oriundo de este municipio, Garagoa, Boyacá. Aseguran que aquí estudió su primaria y su bachillerato y que actualmente tiene su residencia establecida en este lugar. Pero en Garagoa nos dijeron que se fue de ese municipio y que ahora vive fuera del país. Séptimo Día trató de ubicarlo por varios medios y no fue posible que diera una entrevista para que entregara su versión frente a las denuncias. ¿Se acuerdan de Hernán Bustamante, Jacqueline Triviño, Omar Villamizar, Eduardo Ortiz Manco y Yesenia Sánchez, que acusaron a Jairo Ramón Agames de recibir dineros y prometer terrenos en nombre de la Agencia Nacional de Tierras y de la Sociedad de Activos Especiales SAE? Han jugado con nosotros, y nosotros no solo conmigo, sino con mi familia y con los allegados. Por eso me siento que fui engañada y estafada por esa persona. Un señor vividor, oportunista, aprovechándose de las personas para poderles quitar el dinero. Que se haga justicia porque ya eso es un engaño muy grande, no solo conmigo, sino con mucha cantidad de gente. Engañada, estafada. Séptimo Día encontró a Jairo Ramón Agames en La Dorada, Caldas. Al regresar, ustedes sabrán qué respondió. Mencióneme qué funcionarios y de qué entidades le han prometido ser resultados para entregar tierras a la gente de su asociación. Cuando regresemos, conocerán a Aurora García Ramírez, quien también asegura que fue engañada por Omel Alejandro Velázquez Vega. Ya regresamos. Nosotros en nuestro afán, porque no queríamos perder esta oportunidad, pues se le consignó el dinero. En total, ¿cuánto dinero le entregó usted? Alrededor de 9 millones. Aurora García Ramírez, otra denunciante, señala ser víctima de Omel Alejandro Velázquez Vega, el falso abogado que dijo tenía conexiones en la JEP y que iba a ayudar a recuperar los restos de Beyer Díaz Rojas, desaparecido hace 19 años en medio del conflicto armado. En este caso, Aurora denuncia que Omel Alejandro Velázquez utilizó el nombre de otra entidad del Estado, la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Según ella, él le sacó 10 millones de pesos por un trámite que nunca realizó. ¿Qué respondieron estos personajes acusados esta noche? Así termina la investigación de Paola Bermúdez. Promesas incumplidas. Jairo Ramón Agames fue señalado en Mariquita, Tolima, La Dorada, Caldas y Turbo, Antioquia, por Hernán Bustamante, Jacqueline Triviño, Omar Villamizar, Eduardo Ortiz Manco y Yesenia Sánchez de haberlos engañado. Dicen que les pidió dinero y les prometió la entrega de terrenos en nombre de la Agencia Nacional de Tierras y de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Séptimo Día lo encontró en La Dorada, Caldas. Jairo, hemos recibido varias denuncias en su contra. Sí, señora. De personas que aseguran que usted es un estafador. Sí, señora. ¿Usted qué tiene para decir ante eso? No, nunca lo he hecho. Pero lo que afirman las personas que aseguran ser sus víctimas, como Eduardo Ortiz Manco, quien nos envió estos documentos, una relación de cuantiosos dineros aparentemente recibidos por Jairo Ramón Agames y unas certificaciones ante notaría relacionadas con proyectos productivos agrícolas, piscícolas y forestales, probarían que sí hubo un engaño. Nosotros concretamente tenemos las denuncias del señor Eduardo Ortiz, que además ya radicó una demanda colectiva en Medellín. Él asegura que perdió con usted más de 20 millones de pesos. Estoy dispuesto a responder ante la justicia. Le voy a decir algo, aquí nomás en La Dorada, Caldas, hay por lo menos, sin mal equivocado, hay por lo menos 40 denuncias en mi contra. Y yo estoy acá, yo no me he ido. El señor Omar Villamizar asegura también que le ha entregado dinero a usted sin resultados. Más o menos 8 meses fue que me entregó ese papel. Y por medio de ese papel, lo que dice ahí era que ya estaba y que le tenía que dar ya, 1.300.000.
Yo se los di. Otro capítulo aparte. Yo tuve un rifirrafe con él por un tema muy personal. El tema del dinero, ese es uno de los temas que han utilizado para atacarme. ¿Qué responderle concretamente a Yesenia Sánchez, Jacqueline Triviño, frente a esa ilusión y a ese presunto engaño? Todas esas mujeres me están pasando factura porque en su momento hubo un encuentro con ellas. La mayoría de esas mujeres que me están acusando a mí ahí es porque me quisieron agarrar a mí de cajerito automático, porque yo soy un hombre, me gustan las mujeres. Entonces está demostrado que las mujeres sí lo acosan a uno, porque yo me he sentido acosado por ellas. Ay, ¿qué tal tan atrevido? No, nunca, ni pasarme por la cabeza de meterme con un tipo como él, no. Me parece una persona despreciable. Lo que llama la atención es que Jairo Ramón Agames firmó este documento con la propia Jacqueline Triviño, en donde certifica ante notario un supuesto proyecto productivo para cultivo de maíz en Armero, Tolima. 6 millones de pesos más. Y así como para cada uno de sus denunciantes tenía, según ellos, una excusa diferente, vean lo que respondió cuando lo cuestionamos por presentarse en nombre de entidades como la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales SAE. Vamos a mirar este video en donde usted habla en nombre de la Agencia Nacional de Tierras. Ese es usted, ¿verdad? Venga. ¿Es usted? Sí, señor. Los que tengan amigos zootecnistas, veterinarios, agrónomos y ambientalistas, el gobierno les va a facilitar una parcela a estas personas vinculantes al campo. ¿Por qué habla en nombre de la Agencia Nacional de Tierras cuando usted sabe que no tiene ningún vínculo con esa entidad? Yo tengo las pruebas. ¿Pero cuál es la prueba? A mí me invitan a la reunión, yo tengo la carta de invitación, a mí me invitan. ¿Por qué en la Agencia Nacional de Tierras no lo conocen a usted? ¿Pero me conoce? César Santoyo Santos es inspector de tierras de la Agencia Nacional de Tierras. ¿El señor Jairo Agames es funcionario, contratista o tiene algún vínculo con la Agencia Nacional de Tierras? Absolutamente ninguno. ¿Está facultado o tiene algún poder o alguna representación por parte de la agencia para ofrecer tierras a los campesinos en las regiones? No, la agencia no tiene adscripción alguna con este sujeto y este sujeto puede tener muchísimos delitos en su desarrollo. ¿Recuerdan que en este video Jairo Ramón Agames también habla en nombre de la Sociedad de Activos Especiales SAE? Todo lo que se va a hacer con esta asociación tiene conocimiento de la directora de la SAE. Me piden clasificar las personas que eso se hizo. ¿Quién le pide que usted realice esa clasificación y por qué se lo piden a usted y no a cualquiera de ellos? De todas maneras, yo estoy liderando el programa y el que tiene que recepcionar la información somos nosotros. Mencióneme qué funcionarios y de qué entidades le han prometido a usted resultados para entregar tierras a la gente de su asociación. Con nombres y apellidos. El enlace mío con la doctora Amelia. ¿Amelia qué? Amelia Pérez se llama la directora de la Sociedad de Activos Especiales. Amelia Pérez es la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales SAE, la otra entidad del Estado con la que, según los denunciantes, se presenta Jairo Ramón Agames. Séptimo Día la entrevistó. Él hace, doctora Amelia, reuniones como esta que le voy a mostrar en donde asegura que usted conoce perfectamente la solicitud que le ha hecho. Tiene conocimiento la fiscal general de la Nación, la ministra de Justicia y la directora de la SAE. Todo lo que se va a hacer de aquí en adelante está en manos de esas tres despachos. Yo no lo conozco. Yo no entrego un documento así como lo está pretendiendo decir ese señor para que vayan y saquen en una bodega. No, aquí se hace todo un trámite. Ese señor está engañando a la gente. Eso me suena más a una patraña sucia. Las personas que denuncian al señor Jairo Agames aseguran que él publica estos listados en cada una de las reuniones, asegurando que estos son los bienes que tiene disponible la SAE para ser entregados a los beneficiarios. ¿Qué opina usted de ese listado? Esto no tiene sentido. Ese señor no es miembro de la SAE. Él no hace parte de la entidad. Yo sé que hay mucha gente oportunista aprovechándose de la necesidad de las comunidades. Las dos entidades, Sociedad de Activos Especiales SAE y Agencia Nacional de Tierras, anunciaron que lo denunciarán ante la Fiscalía General de la Nación.
Pero Jairo Ramón Agames no es la única persona denunciada de engañar a quienes necesitan trámites, gestiones, subsidios o ayudas del Estado. ¿Recuerdan las acusaciones de Eliana Vanessa Díaz y Flor Rojas en contra de Omel Alejandro Velázquez Vega, quien en abril de 2023 les prometió recuperar los restos de su hijo y hermano Beller en nombre de la Unidad para las Víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP? Séptimo Día conoció en Bogotá a Aurora García Ramírez, quien asegura que Omel Alejandro Velázquez Vega desde hace mucho tiempo viene engañando a varias personas, valiéndose de sus supuestas conexiones con diversas entidades del Estado. Que tenía vínculos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Todo el tiempo él ratificó eso. Aurora, quien asegura que su caso ocurrió hace más de 7 años con la misma persona denunciada por Eliana Vanessa y Flor, tiene 52 años y trabaja de manera independiente junto con su esposo José Ruge. Mi esposo trabaja en electricidad, entonces él moviliza toda su material en la camioneta. Entonces, naturalmente, es indispensable tener una camioneta para movilizar todas las escaleras, tubos y accesorios que se utilizan para esta labor. Dice que como compraron la camioneta en Medellín, entonces cualquier trámite me tocaba ir hasta allá. Pero además, como la iban a utilizar en Bogotá, debían hacer el traslado de su licencia de operaciones a la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Pero estas camionetas tienen que estar afiliadas a una empresa para trabajar cuando son de placa blanca. Afirma que en medio de las gestiones para realizar ese trámite, apareció en su vida Omel Alejandro Velázquez Vega. ¿En qué fecha fue eso? En el año 2018, empezando el año, más o menos en el primer trimestre. ¿Qué le generó confianza? Fue sugerido por un amigo y cuando uno dice, no, pues si mi amigo me lo está sugiriendo es porque esa persona es de fiar. Por eso lo contactamos, porque era supuestamente un abogado especialista en todo lo que tuviera que ver con vehículos, con la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Dice que Omel Alejandro Velázquez Vega le aseguró que se trataba de una gestión rápida. Él nos prometió pues la desvinculación de la camioneta. Y para hacer ese trámite, que consistía en desvincular la camioneta de la Secretaría de Movilidad de Medellín para registrarla en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, le pidió dinero. Inicialmente dijo que con 700.000 pesos hacía el proceso. Pero luego, con diferentes excusas, para el transporte, para ir de Medellín allá a movilidad. Luego nos dijo que no, que teníamos que sacar la camioneta de esa empresa y pasarla a otra, pero teníamos que tener la otra empresa ya lista para hacer el traspaso de empresa. Entonces, refiere, se comprometió a conseguir una nueva empresa en Bogotá para afiliar la camioneta y le pidió más dinero. 2.700.000 para hacer ese cambio de empresa. Nosotros en nuestro afán, porque no queríamos perder esta oportunidad, pues se le consignó el dinero. ¿En total cuánto dinero le entregó usted? Alrededor de 9 millones. Eso se entregó desde comienzos del año 2018 hasta más o menos empezando 2019. Asegura que hacia finales de mayo de 2019, es decir, 1 año y 3 meses después de haber firmado este documento en donde Omel Alejandro Velázquez Vega se comprometió a realizar el trámite que ella necesitaba, fue cuando comenzó a dudar. Entonces, expresa, fue personalmente a la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Pedí información y ellos dijeron que no, que a la persona no la conocían, que eso era totalmente ajeno lo que él hiciera porque no trabajaba para ellos. Adriana Isa es la subdirectora de Servicios de la Ciudadanía de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Con certeza podemos decir que no conocemos este personaje, nunca ha tenido una relación laboral de ningún tipo con la Secretaría Distrital de Movilidad, ni ahora ni en el pasado. Tanto su cédula como su nombre no están identificadas en ninguna de las bases de datos de los funcionarios de la Secretaría. Omel Alejandro Velázquez Vega tiene la facultad de gestionar o de interactuar con la ciudadanía para realizar algún trámite en nombre de la Secretaría de Movilidad. Ningún ciudadano está facultado para generar una intermediación entre lo que necesita la ciudadanía y los trámites y servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Movilidad. Estos trámites siempre son directos. Séptimo Día pudo comprobar además que Omel Alejandro Velázquez Vega no tiene tarjeta profesional de abogado en Colombia.
Nunca cumplió lo que prometió, en absoluto. Nada de lo que nos dijo fue verdad, ni una sola palabra él cumplió. ¿Usted le reclamó por eso? No tuve la oportunidad porque él finalmente me dejó de contestar el teléfono. ¿Él le entregaba algún soporte cada vez que usted le daba dinero? Él me daba el número de una cuenta y el nombre de la persona. Ella le consignaba y le enviaba la foto del voucher de la consignación. Indica que con estas consignaciones y con estos otros documentos que él le entregaba, el 3 de agosto de 2021 inició acciones legales en su contra. Se colocó una demanda en la fiscalía, una denuncia por estafa, porque fuimos estafados, porque nunca hizo el proceso que se le pidió, que era desvincular la camioneta. Siento rabia, defraudada, engañada. También para conocer la versión frente a esta denuncia, intentamos contactarnos con Omel Alejandro Velázquez Vega, viajando al lugar donde nos informaron que tenía su residencia, Garagoa, Boyacá, y con solicitudes escritas y llamadas telefónicas. Su familia nos indicó que él está viviendo fuera de Colombia. No fue posible que nos diera una entrevista. De acuerdo con la Policía Nacional, en Colombia, este tipo de engaños, realizados por personas que posan como funcionarios, contratistas o allegados a entidades del gobierno, ha crecido por lo menos en un 30% en los últimos 3 años. Pero esta modalidad, en donde quienes prometen las ayudas y gestiones lo hacen de manera presencial, como ya lo hemos visto esta noche, no es la única que se presenta. El coronel Adrián Vega es el jefe del Centro Cibernético de la Policía. Los delitos informáticos el año anterior terminaron con un incremento del 23%. Hemos evidenciado cómo hackers están suplantando entidades como la misma Fiscalía General de la Nación para engañar a las personas a través de correos electrónicos y en últimas lograr infectar los sistemas informáticos de nuestros ciudadanos. Hemos identificado, logran suplantar muy bien las entidades a través de los logos y los correos electrónicos, mensajería instantánea, pero también una ingeniería social que hacen en las redes sociales para poder establecer qué personas pueden tener algún producto o alguna relación con esas entidades oficiales para cuando generen estas comunicaciones, pues efectivamente las personas crean que están interactuando a través de estas entidades oficiales. Si usted advierte o sospecha que el mensaje que acaba de recibir proviene de una entidad del Estado, antes de abrirlo, verifique si es real. Comuníquese con caivirtual.policia.gov.co y aquí decenas de uniformados especializados en delitos cibernéticos podrán comprobar si es verdad o no. A pesar de las denuncias en su contra, tanto Omel Alejandro Velázquez Vega, señalado por Eliana Vanessa Díaz, Flor Rojas y Aurora García de cometer el delito de estafa, como Jairo Ramón Agames, denunciado por presuntos engaños a Hernán Bustamante, Jacqueline Triviño, Omar Villamizar, Eduardo Ortiz Manco y Yesenia Sánchez, están libres. Las investigaciones en su contra siguen en trámite en la Fiscalía General de la Nación. Todos ellos siguen confiando en la justicia, esperan que pronto haya una sanción y coinciden en tener un propósito común con esta denuncia pública a través de Séptimo Día. A no volver a confiar en nadie. De eso tan bueno no dan tanto. Le da a uno mucho sentimiento que jueguen con uno, porque uno cuando se mete a un programa de estos, uno aspira a tener algo y resultar con esto, porque realmente es una estafa. Ellos son unos miserables, son unas personas extremadamente desgraciadas. Que dejen ya la cobardía y la maldad de jugar con nosotros, las víctimas. Aprender a buscar más información, no confiar en nadie. El gobierno sí ofrece subsidios y ayudas. Los requisitos y procesos para acceder a esos beneficios son claros. No hay intermediarios ni cobros por los trámites para obtenerlos. Verifique a través de las páginas web de las entidades y no confíe. No confíe en nadie que ofrece ayudas
en nombre de una entidad del Estado. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, el séptimo día. Hola, soy Laura Hincapié y desde el municipio de Ocaña, norte de Santander, les contaré la historia del próximo domingo. En enero de 2025, la celebración de un grupo de amigos en los carnavales de Ocaña terminó en tragedia. Encuentro la noticia que un carro BMW había atropellado a un señor. El diseñador gráfico Camilo Andrés Carrillo, de 27 años, murió de forma repentina en un siniestro vial. Quedó irreconocible. Totalmente destrozada su cara. Uno de sus amigos fue señalado como el presunto conductor de la lujosa camioneta que lo atropelló. El muchacho está como oído, no está en sus 5 sentidos, porque lo que había hecho era para que estuviera lamentado, cuando estuviera asustado, pero nada. Aunque la primera versión apuntaba a un accidente por manejar, al parecer, en estado de embriaguez. Fue necesario realizar una prueba de alcohol sensor y arrojó, en este caso, un resultado de 3er grado de embriaguez. Esta familia quiso investigar más y aparecieron nuevas evidencias que le dieron un giro al caso. Recibo una llamada por parte de unos familiares de Camilo Carrillo que me dicen que tienen una testigo directa de los hechos y eso cambia absolutamente todo el caso. ¿Qué pasó realmente la madrugada del 6 de enero de 2025? Tipo 2:47 de la mañana se presenta en ese sector una discusión, una pelea. Séptimo Día viajó a Ocaña y reconstruyó paso a paso este impactante caso. En este lugar estaba parqueado un taxi. Ellos caminan por aquí, pasan el taxi y es cuando en ese momento viene la camioneta BMW. En el que hoy la justicia debe responder un gran interrogante. ¿Fue un accidente o un presunto homicidio? A partir de ahí es donde inicia ese problema, el alcohol, los celos. Los espero el próximo domingo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el Séptimo Día.